tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablarles de una novela que es, bastante triste, pero es un clásico de la literatura japonesa. Y la novela de la que les estoy hablando es Lo Bello y lo Triste, de Yasunari Kawabata. Esta novela es de 1965, publicada obviamente en japonés, pero bueno, nosotros en español no la conocimos hasta la década de los 70s, cuando fue traducida por Editorial MC. No hay que olvidar que Kawabata ganó el Premio Nobel de Literatura en 1968, es uno de los autores japoneses que tiene esta distinción y bueno, su obra sigue siendo leída hoy en día y yo había leído antes este autor, pero no había leído esta novela en específico y bueno, pues quiero platicarles un poco de ella. Ahora, ¿de qué va esta historia? Pues esta historia cuenta la historia de una familia en Japón, específicamente de Oki Toshio, que es nuestro personaje principal y es un escritor. Entonces él había tenido un romance en la juventud con Otoko, que es una pintora, pero bueno, decide regresar a la ciudad donde vivieron este romance, donde sabe que ella vive actualmente, ya cuando tiene ahora 50 años y ella tendrá cerca de 40, decide regresar a la ciudad porque quiere escuchar el sonido de las campanas en el año nuevo. Y ahí es como empieza la historia y obviamente vamos a ir dando saltos en el tiempo y vamos a ir enterándonos de qué es lo que pasó entre ellos dos, cuál fue el desenlace de su historia y qué es lo que está pasando en el presente. Ahora, en esta novela hay pocos personajes, pero cada uno de ellos es muy fuerte, tiene una personalidad muy bien creada, está muy bien caracterizado. Bueno, pues no por algo están hechos por el autor Kawabata, pero estos personajes están muy bien definidos y vamos viendo a lo largo de la trama cómo van desenvolviéndose y cómo van transformándose en la historia. Entonces, como les decía, pues Oki es este escritor que además está casado con Fumiko y tiene dos hijos. Uno de ellos es Taichio, que va a ser un personaje también importantísimo en la novela. Y bueno, él publicó una novela que se llama Una chica de 16, donde precisamente cuenta la historia o cuenta esta relación amorosa que tuvo con Otoko en la juventud. Lo curioso es que su esposa es quien mecanografía y es la escritora ya en la máquina de escribir de la novela, transfiere los manuscritos y bueno, ella obviamente se entera de toda la historia, desencadenando pues toda una situación de inseguridades y celos en la esposa al conocer esta historia de un romance de la juventud de su esposo. Y bueno, por su lado, Otoko es una pintora que sí tuvo esta relación en la juventud. De esta relación quedó embarazada y desafortunadamente el niño nace al morir y de ahí pues ella va a transformar su vida y va a guardar estos resentimientos que perduran hasta la edad adulta. En ese tiempo pues ella vivía con su madre y ahora cuando Oki regresa a la ciudad para visitarla, pues ella está viviendo con Keiko, que es su alumna, su aprendiz de pintora, pero también es una mujer joven, muy hermosa, que obviamente pues va a desencadenar la atracción y el deseo de Oki y de su hijo Taichio. Ahora, pues por lo que les estoy contando, pues esta novela pareciera ser un melodrama, ¿no? Casi pudiera ser una telenovela, una historia donde hay pasión y hay celos y hay venganza, hay amor. Entonces, ¿qué es lo que la hace especial? Bueno, en primer lugar, quiero decir que es una novela que es de una literatura sumamente, contemplativa, reflexiva, como es en general la literatura japonesa o como son los autores japoneses actuales y también anteriores, ¿no? Esta es una literatura que nos habla de la relación que tienen los personajes y de la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Es muy curioso cómo Kawabata nos está contando una historia o una escena de celos o de un conflicto entre los esposos, por ejemplo, pero toma el mismo cuidado y el mismo tiempo para hacernos una larga descripción de las montañas, de la playa, del lago. Entonces, como siempre en este tipo de literatura, la naturaleza juega un papel muy importante, es casi un personaje que va a ir reflejando y que nos va a ir mostrando cuáles son las emociones o cuáles son las transformaciones de los personajes que estamos conociendo a través de la historia. Creo que eso es muy importante. Como les decía, es una literatura contemplativa, aun cuando tenemos un narrador omnisciente que está viendo todo desde fuera y parece que
pues no nos está dando toda la información tal como va sucediendo, nos va guardando ciertas cosas para llegar a este desenlace que es bastante perturbador y triste. Bueno, pues el narrador hace esto, pero también nos va llevando por un gran proceso de reflexión. Los personajes reflexionan sobre lo que está pasando, reflexionan sobre lo que sienten, y esto también lleva al lector a crearse una idea o un juicio, digamos, de lo que está pasando con los personajes. Entonces, bueno, esto es lo que creo que hace a la novela única, ¿no? El lenguaje de Kawabata, cómo va construyendo los personajes, la relación con la naturaleza, cómo la naturaleza es fundamental para entender también lo que sucede en la cultura japonesa y obviamente lo que sucede en cada uno de los personajes. Ahora, esta es una gran historia de venganza, ¿no? Y de tomar justicia por la propia mano. Entonces, este aprendiz Keiko, que como les decía, vive con Otoko, conoce la historia del romance que ella tuvo con Oki, y bueno, ella le dice, ¿sabes qué? Pues vamos a vengarnos, vamos a lograr hacer que ellos paguen. Obviamente Otoko le dice no, ese no es el caso, olvídalo, pero esta chica pues sigue teniendo estas ideas y este deseo de vengar lo que le sucedió en la juventud a Otoko. Y pues obviamente también es una trama que genera suspenso, que como lector quieres saber qué es lo que va a pasar y cuál es el plan que tiene Keiko, que termina, como les decía, en un final pues bastante melodramático y bastante triste, ¿no? Es una novela que sí retrata muy bien lo que es la cultura japonesa y cómo son tan reservados, y cómo la idea de vivir el romance y su sexualidad es algo sumamente privado y es algo que está también definido por ciertas reglas y costumbres que tienen ellos, ¿no? Entonces es una novela que tiene mucha fuerza en la descripción y en su escritura, y me llama la atención, ¿no? El título de la novela es Lo bello y lo triste, y bueno, creo que eso es algo, el título es muy fuerte, es poderoso, pero también es algo que lleva al lector a reflexionar qué es lo que Kawabata quiso decir, qué es lo bello y qué es lo triste. Entendemos que Keiko, por ejemplo, es una mujer bellísima, pero al mismo tiempo tiene este deseo de venganza que la va a llevar a tratar de influir en los dos personajes masculinos, que son Taicho y Oki, ¿no? El padre y el hijo. Entonces nos queda esta sensación al final, qué fue lo bello y qué fue lo triste de esta novela. Lo que sí puedo decir es que la manera en la que está escrita es extraordinaria, hace que se convierta en una historia única, a pesar de tener una estructura o una trama pues casi melodramática y bastante simple. Es una novela que se lee muy rápido, que es muy disfrutable, y bueno, pues ojalá se animen a leer a este Nobel de Literatura y le den like a este video, y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.